Aleluya. Bendito sea el Señor. Él es el Rey. Él es el Rey. Él es el Rey de mi ser. El Rey de gloria. Aleluya. Así como están, quiero invitarles que vayamos al Señor en una palabra de oración antes de entrar a la enseñanza, al consejo de la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me permite, Señor, de compartir tu palabra. Señor, tú eres el Rey. Tú eres el Rey de mi ser y el Rey de gloria. Tú eres Dios todopoderoso. No hay nadie como tú, oh Dios. Señor, yo me escondo detrás de ti, Señor, porque tú te moriste en esa cruz para darme salvación, para darme esperanza, para darme perdón, para limpiarme de todos mis pecados, así de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y todo de aquella persona que abre su corazón y entiende que tú tienes planes y propósitos de bien para su vida. Si hay alguna persona que nos está viendo, Señor, a través de los medios, toca su corazón y que en esta noche, Señor, pueden rendir su vida a tus pies. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén y amén. Puede ocupar su lugar. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 26. Versículo 36 al 46. Vamos a leer la Biblia ahora. Capítulo 26, Mateo capítulo 26, versículo 36 al 46. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban, ¿qué dice? Cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Volté un poco más adelante en Lucas capítulo 22, versículo 39 al 44. Capítulo 22, versículo 39 al 44. Y dice la palabra: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya.
y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, note ahí, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Que el Señor bendiga su palabra. El tema que voy a estar compartiendo es el rey en agonía. El rey en agonía. Un rey es el monarca o soberano de un reino. La forma de gobierno es donde el cargo supremo del Estado está en manos del rey. Se conoce como monarquía, ese tipo de gobierno. En estos casos el poder absoluto es hereditario. Cuando el rey muere, es coronado su hijo y así sucesivamente. Así es como se hace en la tierra con los reyes que existen en la tierra, mucho más antiguamente. Ahora ya casi las naciones son, su tipo de gobierno es más democrático. Yo creo que hay más países, más gobiernos democráticos que otro tipo de gobierno. Así que, y ahora nos encontramos con un rey, y no cualquier rey, sino al Rey de Gloria, al único soberano y supremo y absoluto Rey de Reyes y Señor de Señores, Creador del cielo y la tierra y de todo el universo, como lo cantábamos. Y ahora en agonía de alguien no digno de un rey. Aquí encontramos al gran Rey de Reyes, el absoluto, el soberano, el supremo, el majestuoso, el todopoderoso. Este rey humanizado está en agonía en un lugar de la tierra. Y vamos a ver por qué estaba en agonía este Rey de Reyes. Y esto se parece como que no fuera alguien digno de un rey. Un rey cuando se está muriendo, de seguro que está rodeado de gentes importantes, de gente no común y corriente. Sin embargo, aquí encontramos este rey en agonía, en una condición como solo, en un lugar donde ahorita vamos a analizar cómo era este lugar, donde se suponía que este era el Rey de Reyes y Señor de Señores. No debiera de estar así. Sin embargo, estaba en agonía. ¿Y qué es estar en agonía? ¿Qué es estar en agonía? Es una persona que está entrando en una transición de vida a muerte. Y sobre todo con dolores que muy apenas si se aguanta. A veces una persona en la agonía grita por el dolor, por ese momento de transición que está por dejar esta vida hacia la otra vida, es decir, la muerte. Está pasando por el valle de sombra y de muerte. Es una experiencia terrible, una persona que está en agonía. Y aquí no era cualquier persona, sino que era el Rey de Reyes. Esto es lo que llama la atención. El Señor de Señores, el Supremo, el Majestuoso, el Todopoderoso, en agonía y como solo. Y por si fuera poco, tenía 3 de sus más allegados que en una otra ocasión semejante a esto, en el monte de la transfiguración, había invitado a estos 3 de los 12 más allegados, sus más íntimos, para que estuvieran con él en ese momento tan terrible de la vida del Rey de Reyes que estaba en agonía. En primer lugar,
la agonía del rey en el Getsemaní. Aquí encontramos un lugar geográfico y doy gracias a Dios, hace ya casi 3 años yo pude estar ahí en ese lugar. Pude estar ahí contemplando, todavía está ese árbol de olivo tan antiguo y todavía produce aceitunas, todo produce olivas. ¿Qué significa Getsemaní? Significa prensa de aceite. Se componía de 2 máquinas o herramientas. Uno era un molino o triturador y 2 grandes piedras, uno en forma de plato redondo horizontalmente. Y este era de tamaño más o menos como de 3 a 4 pies, como un plato, pero era de piedra y pesado. Y arriba de eso estaba otra piedra, otra en forma de rueda verticalmente, o sea, parado. Es como si fuera esto, pero estaba como hondo, como un plato. Y luego otra parado aquí, pero grande también, como 4 pies de alto. Y pesaba alrededor de 400 a 500 libras. Y en el centro de esa piedra tenía un hoyo y un palo, para que en ese palo servía como eje para darle vuelta a través de fuerza de hombre o la fuerza de una bestia, un asno, una mula. Y iba dando vuelta y esa piedra iba girando y echaban las aceitunas ahí y era para triturar. Iba empujando el hombre, dándole vuelta, o la bestia iba dando vuelta, jalando ese palo, ese eje que estaba en el centro de esa piedra y pesado. Y se echaba las aceitunas ahí, y en el plato de abajo tenía un hoyo en medio donde se bajaba las aceitunas trituradas. Y luego había otra herramienta o máquina aparte de esto en ese lugar. Y eso es lo que significa Getsemaní, prensa de aceite. Y la otra, literalmente, de una prensa para extraer el aceite. Después de triturar las aceitunas, caían en una como canasta. Abajo de esta rueda de piedra también había un hoyo, y cuando se estaba triturando caía, y aquí tenía una canasta y caía las aceitunas trituradas en esa como canasta, pero esa canasta era que se podía aplanar, y de ahí lo sacaban y lo llevaban a otra máquina. Haga cuenta como la plancha que usan las mujeres para hacer las tortillas, pero era uno grande también de piedra y tenía un palo largo, de manera que ponía ahí esas canastas con las aceitunas trituradas, y de acá con el hombro a veces le ponían piedras para prensarlo, y allá comenzaba a escurrir el aceite. Y cuando escurría el aceite, esa primera prensada le ponían presión y prensaba y comenzaba a escurrir el aceite, y el aceite era lo que se conocía como el aceite virgen. Ya cuando seguía otra prensa más, ya era el aceite, ya la última que salía era el aceite que se usaba para alumbrarse, porque el aceite se le daba mucho uso. ¿Por qué estoy explicando esto? Porque quiero llevarlos a algo. Jesús estaba ahí. Me imagino que en los tiempos de Jesús estaba en función, también le llamaban lagar, donde trituraban la aceituna y prensaban para sacar el aceite en ese huerto llamado Getsemaní. Por eso Getsemaní significa prensa de aceite. Entonces yo me imagino Jesús mirando aquello y orando. Ahí comenzó a mirar, a tener como visión o a recordar la palabra que estaba escrito, y él se estaba imaginando como que el aceite también es símbolo de ¿qué?
¿Qué simboliza el aceite? El Espíritu Santo. Jesús, el Espíritu Santo, uno es. El Padre, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu, es uno solo. Y esto representa o figurativamente como que Jesús, que también es el Espíritu Santo, que simboliza el aceite, y estaba pasando las aceitunas para ser triturado, y era como que Jesús se estaba mirando que estaba entrando por esa máquina trituradora y iba a sufrir algo muy terrible. Déjenme hacerles pensar un poquito o imaginar un poquito. Hoy en día hemos desarrollado mucha tecnología y no sé cuántos de aquí le gustan ser observadores, pero hay una máquina hay una máquina que se usa los que cortan árboles y troncos grandes, y hay una máquina para moler esas ramas, esos troncos, y lo meten ahí y eso lo muele. Imagínense como que Jesús estaba viendo que iba a pasar por algo así. ¿Se imagina una persona entrar en esa máquina, cómo saldría? Si los palos, los troncos gruesos, entra ahí y sale molido, acerrín. Bueno, eso era algo que Jesús estaba visionando, estaba contemplando al mirar esa máquina de prensa trituradora, esa trituradora y esa prensa. Y quiero llevarlos a Isaías capítulo 51. Isaías capítulo 51, versículo 17 al 23. Isaías 51, versículo 17 al 23. Dice la palabra del Señor: despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. De todos los hijos que dio a luz, no hay quien la guíe, ni quien la tome de la mano de todos los hijos que crió. Estas dos cosas te han acontecido: asolamiento, quebrantamiento, hambre y espada. ¿Quién se dolerá de ti? ¿Quién te consolará? Tus hijos desmayarán, tus hijos desmayaron, estuvieron tendidos en las encrucijadas de todos los caminos, como antílope en la red, llenos de la indignación de Jehová, de la ira del Dios tuyo. Oye pues ahora esto, afligida, ebria y no de vino. Así dijo Jehová tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo: he aquí, he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira, nunca más lo beberás. Recordemos que Jesús está a punto de beber una copa, ¿ok? Un cáliz, que está orando, rogando, que no lo quiere tomar. Y luego dice, el 23, y lo pondré en mano de tus angustiadores, que dijeron a tu alma: inclínate y pasaremos por encima de ti, y tú pusiste tu cuerpo como tierra y como camino para que pasaren. Aquí Jesús mirando esa máquina trituradora, y aquí es una palabra profética como casi 800 años antes de Cristo, y está refiriendo parte de eso que Jesús iba a pasar, que estaba pasando ahí en cumplimiento en el huerto del Getsemaní. Si usted notó, dice, está hablando de un cáliz, y ahorita vamos a ver más adelante. Pero aquí lo que me llama la atención es el versículo 23, y lo pondré en mano de tus angustiadores. Y allá en Mateo, donde leímos, dice: levántate, porque aquí vienen los que
he sido entregado en manos de angustiadores, de gente, sobre todo cuando él fue puesto en el pretorio. Pero eso lo vamos a ver yo creo más adelante en los otros mensajes. Y dice aquí, y lo pondré en mano de tus angustiadores que dijeron a tu alma. Y Jesús, ¿qué estaba diciendo? Que estaba triste en su alma hasta la muerte. Dice, inclínate y pasaremos por encima de ti. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Dice que fue 1, 2 y 3 veces se postró, se inclinó a tierra y comenzó a clamar. Y aquí está esta palabra cumpliéndose casi 800 años después. Dice, y pasaremos por encima de ti. Y tú pusiste tu cuerpo como tierra, como camino para que pasaran. Ahora déjeme actualizar un poquito. Imaginémonos en el 635, a la hora del tráfico, camiones de 80,000 libras o de sobrecarga todavía. Hay camiones que llevan más de 80,000 con todo y la carga, que le tienen que poner un letrero que va de sobrecarga o de sobrevolumen, pero sobrecarga sobre todo. Pasando el 635 y una persona tirado ahí, atropellada, uno y otra vez, y otra vez, y otra vez, ¿cómo quedaría? Pues Jesús, eso era lo que estaba sintiendo. Como que si estuviera tirado en medio del freeway a la hora del tráfico, pasándole todos los trailers por encima. ¿Usted cree que no iba a sentir esa angustia y esa tristeza en su alma y como con ganas de decir, Padre, mejor no? Pero bendito sea que dijo que no se haga como yo quiero, sino como tú. Él lo hizo por usted y por mí. Cumpliéndose esta palabra ahí. Voltee un poquito más adelante, ahí en el capítulo 53. Todos los conocemos y esta es una cita que se va a estar dando estos días, la semana mayor del año. Capítulo 53, versículo 1 al 7. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido, escuche eso, como el aserrín. Molido, dice, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él fue molido, él fue abatido, él fue maltratado, él fue humillado, él fue azotado por usted y por mí. Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Todo esto, desde ahí en el huerto del Getsemaní, Jesús estaba contemplando. Por eso es que él estaba, el Rey de Reyes,
en la agonía, sufriendo. Nadie le estaba azotando, nadie le estaba escupiendo, nadie le estaba dando de puñetazos, nadie le estaba estirando la barba, nadie le estaba clavando todavía. Sin embargo, él estaba contemplando que estaba pasando por esa trituradora, como donde trituran la madera o esos palos, y sale polvo, acerrín, molido, dice, fue por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. ¿No cree que es digno de decir, bendito eres, Señor? Alabado sea tu nombre. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. En el mismo huerto del Getsemaní, Jesús el Rey en agonía, donde solía estar como un lugar de retiro espiritual y descanso. Allá en Mateo, en el primer versículo que leímos, dice, donde él solía ir, porque en este huerto, aparte de que era un lugar donde procesaban las aceitunas, en un huerto, en un jardín. Esto me lleva a pensar un poquito en el principio, el jardín que Jehová Dios crió para Adán y Eva. Era un lugar de encuentro espiritual, de retiro espiritual, donde Jehová se paseaba de la mano con Adán y Eva, donde había una relación y una comunión en un huerto, pero en ese huerto también apareció alguien con malas intenciones. En este huerto Jesús solía ir con sus discípulos a tener un retiro espiritual, un descanso. Sin embargo, en esta ocasión lo encontramos que en lugar de experimentar relajamiento, que se le vaya el estrés, el descansar, el tener un encuentro, ahora estamos aquí viendo como algo oscuro, como un lugar que no era agradable para Jesús estar en ese momento. Ahora Jesús el Rey, número 2, ahora Jesús el Rey estaba en medio de un campo librando una gran batalla. Ahora aquí no era el huerto donde iba a relajarse, a tener un retiro espiritual, a tener compañerismo con sus discípulos, sobre todo con sus aquellos 3 más íntimos que siempre eran los que estaban más cerca de él. Juan, que se le acostaba en el costado de Jesús. Yo creo que ahí sacaron el sagrado corazón de Jesús. Juan, el discípulo amado. Juan se empapó del amor del Señor. Yo creo en ese lugar era donde tenían ese compañerismo, esa intimidad, esa comunión. Qué hermoso. Pero ahora aquí Jesús está en agonía. El Rey está en agonía porque ahora estaba en medio de un campo librando una gran batalla. ¿Qué batalla? Decidiendo tomar o no la copa, es decir, tomar el cáliz de la ira y el juicio divino de Dios por el pecado del ser humano. Al Rey de Reyes, al Santo de Israel, al puro, al que salió, que no fue engendrado por voluntad de hombre, sino por el milagro del Espíritu Santo que vino sobre aquella mujer y fue concebido. Al Santo, al que no tenía ninguna mancha, ahora está librando una gran batalla de muerte. Y estaba decidiendo tomar el cáliz, la copa de la ira de Dios y del juicio divino por el pecado del ser humano que estaba cayendo ahí. Nadie le estaba azotando, nadie le estaba escupiendo. Todo esto nomás lo estaba visualizando, lo estaba contemplando.
Pero sin embargo, él estaba en agonía, en una transición, como que se estaba muriendo ya, como que estaba dejando la vida. Y es por el peso del pecado. El peso del pecado suyo, mío y de toda la humanidad. ¿Se imagina? De todo. Delante de Dios no hay diferencia de pecado. Pero hay gente que comete unas barbaries que hasta el más malo como que se quebranta al ver algo así. Jesús estaba cayendo eso, de la prostituta, del asesino, del sicario, del violador, de los que aborta a sus hijos sin poder esa criatura defender, de los que dicen, tú no sabes Dios, tú estableciste que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, tú no sabes, debe ser entre el mismo sexo. Todo eso estaba cayendo sobre Jesús. El santo, el puro, el que estaba sin mancha, estaba por tomar esa copa de la ira de Dios, del juicio divino por ese pecado que estaba cayendo sobre él. ¿Se imagina? Él siendo inocente, ¿cómo se sentiría usted? Que le dijeran, usted va a morir por este violador. Usted va a morir, ha sido condenado a la pena de muerte porque abusó a una niña, a un niño. Y fíjese qué día violaron a un niño de 12 años. Y le dieron un balazo y lo tiraron al frío esta semana pasada. El niño se salió de la casa y puso unas almohadas para aparentar y engañar al papá. ¿No lo vieron? Salió en las noticias esta semana. Y salió a visitar al amiguito y ya venía de regreso, ya entrado la noche. Alguien lo levantó, lo abusó, lo violó y le dio un balazo, creo, en la cabeza, en la cara, y lo aventó del carro y sobrevivió. Bueno, ¿usted moriría por esa persona? Pues Jesús murió por esa persona. Jesús murió por esa persona. Jesús estaba tomando el pecado de esa persona y de muchos más. Nosotros nomás nos damos cuenta de unas cosas, pero a diario suceden cosas horribles. Ahora Jesús el Rey estaba en medio de ese campo librando una gran batalla, decidiendo tomar o no la copa, es decir, tomar el cáliz de la ira y el juicio divino de Dios por el pecado del ser humano. Segunda de Corintios 5:17. Vamos a ver Segunda de Corintios 5:17. ¿Qué dice Segunda de Corintios 5:17? A ver, aquí está, 5:17. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él tomó su pecado, él tomó mi pecado. El que no tenía pecado, el inocente, el santo de Israel, tomó, para que no haya nadie en que diga, no, yo soy bueno, yo no le hago a nadie mal, yo me porto bien, yo hago buenas obras, yo ayudo. Mentira. Simplemente al decir eso, ya se acabó. Hebreos 4:15, un poquito más para adelante, Hebreos 4:15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, ¿qué dice? En todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y por último,
Era también, otra parte y luego pasamos el último punto. Dice, era también una batalla contra las mismas potestades de las tinieblas de Satanás. Por eso es que Jesús estaba ahí, librando una batalla no solamente del juicio y la ira de Dios por el pecado suyo y mío y de todo lo peor de este mundo, sino que estaba librando una batalla contra las mismas potestades de las tinieblas de Satanás. Porque Satanás ahora sí, pecador, mira, prostituta, homosexual, asesino, violador, mentiroso, todo lo que usted puede nombrar. Mencione las 17 obras de la carne de Gálatas 5. Todo eso estaba cayendo sobre él. Y eso Satanás lo estaba señalando, porque Satanás es el acusador, es el engañador. Y con todos sus huestes estaba ahí, librando esta batalla con el santo, con el Rey de Reyes, al ungido, al prometido, al Mesías. ¿Se imagina cómo, por qué estaba pasando eso? Y ahora sí, por último, el rey en la agonía finalmente triunfa y obtiene la victoria. Y aquí es donde nosotros decimos, bendito eres, Señor. Gracias, alabado sea tu nombre, porque tú venciste. Cuando él dijo en Juan capítulo 4, vayamos a Juan capítulo 4, por favor. Juan capítulo 4, déjame encontrarlo por aquí. Capítulo 4, versículo 34. Juan capítulo 4, versículo 34. Dice la palabra, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Note, Juan capítulo 6, versículo 38. Juan capítulo 6, versículo 38. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Capítulo 8, versículo 29. Un poquito más adelante, capítulo 8, versículo 29. Dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que Él le agrada. Capítulo 5, versículo 30, regresen un poquito para atrás. Capítulo 5, versículo 30. 5:30 de Juan. Dice, ¿dónde está? Aquí está. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Note por qué finalmente triunfa y obtiene la victoria. Y Marcos, regresé a Filipenses 2, otra cita más, Filipenses. Vayamos a Filipenses, aquí está, capítulo 2, versículo 8. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Era lo que estaba haciendo ahí, ¿verdad? Se estaba humillando y estaba decidiendo. Y finalmente decidió obedecer y hacer lo que el Padre le había enviado a hacer. Y Marcos capítulo 14, ahora sí regresemos allá donde estábamos, que comenzamos. Marcos capítulo 14. Marcos 14. Versículo 41 y 42. A ver si esto. Dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Versículo 42. Bueno, ya lo leímos, ¿verdad? Ok, ahora volteen a Juan capítulo 18 y ya vamos a terminar. Juan capítulo 18, versículo 4 al 7. 18 del 4 al 7.
Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le había de sobrevenir, ve que él sabía lo que le había de sobrevenir. ¿Qué dice? Se adelantó y le dijo: ¿a quién buscáis? Mire, aquí como que la agonía se le fue. Como que ahora aquí encontramos fortalecido, porque en otra escritura dice que vino un ángel y le fortaleció. Y dice, y le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Note esa palabra, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando le dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a la tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Bueno, hasta el 6 nada más. Mire, Jesús el Rey ahora se levanta fortalecido y con valor como Rey supremo y soberano. Asume su misión usando el nombre más propio del único Dios todopoderoso, el Yo Soy. Ese nombre tiene un poder, un nombre muy propio de Dios todopoderoso, el Yo Soy. Y él se levanta y va como que ahora se levantó decidido a retomar o a tomar la misión y a cumplir de lo que el Padre le había asignado a hacer con valor, con porte de rey, de reyes, y obtuvo el triunfo y la victoria usando ese nombre muy propio de él, de su Padre, el Yo Soy. Y el gran Yo Soy está con nosotros. El gran Yo Soy va con nosotros. El gran Yo Soy, él dijo: heme aquí, Padre, si la tomo. Y de ahí comenzó. Dice que vinieron, lo arrestaron y comenzó lo que en los siguientes días vamos a ir escuchando, camino al Calvario. Bendito sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre del Señor, porque Él no solamente tuvo que pasar lo que tenía que pasar, sino que tomó la decisión correcta y por consecuente obtuvo el triunfo y la victoria. Y ahora nosotros podemos decir: soy más que vencedor, somos más que vencedores, porque Él venció y Él nos da la victoria. Y ahora, ¿qué es lo que nos detiene? Póngase de pie. Padre, muchas gracias. Gracias, Rey de mi ser, Rey de gloria, Dios todopoderoso, supremo Rey, majestuoso Rey, soberano Rey. Tú eres Rey de reyes. Venciste, Señor. Tomaste esa copa que nosotros teníamos que tomar. Señor, no te importó lo negro del pecado de la humanidad. Tú lo tomaste. Tomaste mi pecado, Señor, el de ayer, el de hoy y el de mañana. Y cada uno de los que estamos aquí, Señor, muchas gracias. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Tú eres digno, Señor, de ser llamado Rey de reyes y Señor de señores, porque tú obtuviste la victoria y el triunfo y venciste a las mismas huestes de las tinieblas, a las potestades de Satanás. Tú le pisaste la cabeza. Por eso ahora nosotros somos más que vencedores por ti, oh Cristo Jesús. Amado Señor y Salvador, te amamos y queremos seguir tus pisadas para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Dele un fuerte aplauso al Señor.